tal? Muy, pero buenas noches, bienvenidos al nuevo programa de Contrapunto. Antes de arrancar, quiero comenzar con los agradecimientos, por supuesto, a la gente de Humahuá, a Nati de Humahuá, por la ropa, por las pinchos y todo, 100% Humahuá. No se olviden que los miércoles de 17 a 18, la hora de la llamita feliz, ustedes van descuentos hasta el 40%, una promoción muy buena que sacó la gente de Humahuá, quien me está acompañando desde hace ya mucho tiempo, así que bueno, un agradecimiento para ellos, para Nico Zárate y por supuesto para Nati. Un saludo para ellos. Hoy en el programa vamos a tener la visita de una diputada. Se trata de Mariela Ferreira, la primera vez que viene al programa. Ya está detrás mío el doctor ya preparándose para hablar. Vamos a ver si el doctor hace contrapuntos o no conmigo. No sé, porque hoy no está Valeria. Valeria Alfaro, que se tuvo que retirar por una dolencia. Pero igual, quédese tranquilos, está bien. Creo que quería comer algo porque ahora viste que es vegano. ¿Cuál es la dolencia? Entonces como que te cuesta volver a comer, digamos. O sea, no, mentira, un saludo para Vale. Y después vamos a hablar también de la justicia. ¿Se acuerdan que el doctor Mendivil toreaba mucho con el tema de la justicia, del Ministerio Público de la Acusación? Vamos a hablar también de ese tema, pero para el último. Inmediatamente me voy entonces para atrás, unos pocos pasos. Saludos a la diputada. Buenas noches, María. Gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Mendivil, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan, Marcelo? ¿Bien? Bien. Con agua, lluvia. Con lluviecita está contento. Bueno. Está bueno. Contento, muy particularmente bueno. para la gente de Ledesma, por el tema de los incendios forestales, Sí. yo creo que el agua, y como viene lloviendo, va a estar bueno, va a estar bueno. Y después, bueno, con las novedades, decirle que vamos a comentarlas en el último bloque, que tiene que ver con estas aperturas. Se acerca la temporada de turismo. Jujuy ya abre sus puertas al turismo a partir del 1 de diciembre, ya se están preparando algunas actividades. El carnaval, Alberto, yo sé que te gusta mucho el carnaval. No, pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, me parece que nadie va... Carnaval, ya hay una peña muy conocida, que es una ciudad cultural, que ya decidió bajar la persiana. Me parece que carnaval, hablando, a ver, como posibilidades de rebrote, como en otra parte del mundo, hay que aguantar. Me parece que hay que aguantar un año que no se festeje el carnaval, me parece que está bueno, hay que tener en cuenta el tema de la salud pública, me parece. Priorizando la salud, y bueno, vamos a hablar de esos temas, vamos a ir hablando de esos temas, pero ahora sí, ya le saludamos, le dimos unas muy buenas noches a la diputada Ferreira, le agradecemos por venir la primera vez al programa, Mariela, y bueno, son muchas las preguntas que por ahí podemos comenzar con esta. Ya sos diputada, ya estás en la legislatura, un año muy particular, un año donde no ha habido muchas sesiones, por esto justamente de la pandemia, pero donde sabemos que estuviste trabajando en algunos proyectos. Ahora la pregunta inicial es esta. Cuando ingresaste a la legislatura, ¿te imaginabas todo ese panorama legislativo, reuniones de comisiones, pelear para que te aprueben una ley, perseguir y trabajar por una ley? ¿Cómo fue tu primer día ahí en la legislatura? Uno tiene como una visión, pero es muy diferente cuando vos ingresás y te toca, como vos decís, pelear por lo que considerás que es válido, ¿no? Consensuar con tus pares, aparte en un año y en semejante contexto, que fue todo atípico, con muchas inseguridades respecto a la salud pública, mucha preocupación respecto a la salud pública, un mundo diferente para mí, sin lugar a dudas, pero un mundo apasionante, muy interesante y bueno, con todas las ganas, por supuesto. Trabajando mucho. Y qué bárbaro, ¿no? Te decía, en este año de pandemia, cuando vos iniciás con todo esto y de repente te encontrás con este cuadro que no lo esperaba nadie, que nadie estaba preparado para esto, el tema de cerrar un lugar por temas de bioseguridad, después de volver a abrir, el tema de estar cuidándose, de no contagiarse. Yo creo que fue un año que nos sirvió para todos en cambiar hábitos, ¿no? En cambiar muchos hábitos y de tomar la vida de otra manera, de otra óptica, con mucho empuje, con muchas ganas y particularmente peleando día a día. Yo, a ver, hablando de ese tema de la pandemia, siempre fui muy crítico en el hecho de que me parecía que ustedes, los legisladores, habían legislado poco cuando considero que es un servicio esencial. Entonces me parece que únicamente legislaron en extraordinarias y la gente dice que ustedes no sesionaron o no trabajaron. ¿Es así, diputada? Coincido con usted, doctor. Para mí, la legislatura era un servicio esencial, al igual que la justicia. Y yo entendía que nunca tendríamos que haber parado, tendríamos que haber estado a la altura de las circunstancias. Más que nunca necesitábamos hablar de salud y generar leyes que resguarden a la población en todo lo que tenía que ver con el tema seguridad, sanitario y otros temas que hicieron la pandemia. Pero bueno, creo que esta pregunta más que nada corresponde que usted se la haga al presidente de la legislatura, quien es el que le corresponde convocar a sesiones. Había diputados que en cuanto nos ponían un micrófono enfrente pedíamos sesionar. Bueno, no es a mí a quien le
le correspondía convocar a sesión. Está bien, y es lógico, digamos. Acaba de decir la diputada que tenía todas las ganas de sesionar. Ahora que si no te convocan a sesionar, por más ganas que tengas, no lo vas a poder hacer. ¿Pero esto impidió que usted trabajara en algunos proyectos? No, nunca dejamos de trabajar, realmente nunca. Hubo la primera etapa de la cuarentena que se trabajó desde casa porque, bueno, estábamos todos muy preocupados y creo que toda la población hizo la primera etapa de una manera muy estricta. Después entendí que no podíamos seguir quietos, por lo menos los legisladores no podíamos seguir quietos y empezamos a recorrer la provincia, a visitar hospitales, Ramal, Puna, hablar con los médicos, hablar con los directores de hospitales, tratar de colaborar en todo lo que pudiéramos y por supuesto tratando de generar proyectos de leyes que acompañen todo este contexto que era sumamente desconcertante, como vos decías, ¿no? Estábamos todos en Cuando nosotros tenemos un invitado, obviamente leemos acerca de ese invitado, averiguamos qué es lo que hizo. Y a mí me llamó la atención en estos últimos días un proyecto de ley que usted presentó relativo al tema de salud. Es un proyecto de ley de endometriosis que recibió 45.000 visitas en las redes sociales en los últimos días. Aparentemente es un proyecto de ley que pegó fuerte. ¿Qué es la endometriosis y por qué, digamos, la presentación de ese proyecto? Que por ahí nosotros no la conocíamos, ¿no? Yo les cuento, a través de redes sociales me empiezan a contactar las chicas que están muy organizadas, que están con el tema de endometriosis, empiezo a interiorizarme del tema. La endometriosis es una enfermedad silenciosa, no se conoce muy bien el origen de la enfermedad, se puede dar desde la menarca de la mujer hasta la menopausia. Es una enfermedad invalidante, muy dolorosa, donde las menstruaciones son muy abundantes, los dolores son insoportables y prácticamente invalida a la mujer en esos días y puede ser tanto indispuesta como no. Entendemos a raíz de todo esto que te cuento y la sintomatología que tiene, que es prioritario que sea una enfermedad que se visibilice, que se acompañe a la mujer que la padece y sobre todo que se generen campañas de concientización y que se empiece a hablar del tema. La mujer necesita siempre ir al ginecólogo, visitarlo una vez al año al ginecólogo para poder llegar a esto que hablamos siempre de la medicina preventiva y no llegar cuando ya es tarde, cuando ya los dolores son excesivos, cuando ya estamos atendiendo tarde el problema. Necesitamos que la obra social la reconozca a la enfermedad. ¿Hoy no la reconoce? Hoy no se la reconoce. Hoy no se la reconoce, necesitamos que se la reconozca la enfermedad, necesitamos un acompañamiento también terapéutico. Las personas que sufren de endometriosis y tienen los síntomas así muy exacerbados, como lo que les acabo de explicar, también tienen muchísimos problemas a nivel emocional. Yo siempre hablo de lo emocional porque creo que es imposible hablar de salud porque si no hablamos de lo emocional, la salud es un conjunto de cosas, es física y es emocional, van de la mano, no podemos separar una cosa de otra. Una mujer que sufre endometriosis tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con su pareja, tiene problemas con sus hijos, porque pasa una gran parte del mes prácticamente inhabilitada y con dolores muy profundos. No siempre es comprendida y no siempre se le cree. Por eso es la importancia de concientizar y de hablar de endometriosis y sobre todo del acompañamiento terapéutico a través de los psicólogos, de la medicación que es cara y no nos olvidemos que esta enfermedad en los casos más extremos produce infertilidad. Y una mujer que está en una edad reproductiva, darse con la noticia de que no puede ser mamá, sufre un shock que le cambia la vida y también tenemos que acompañar esos procesos que hacen al bienestar de la familia. ¿Este es un proyecto que usted está trabajando, que ya lo presentó? O lo presenté ya en la legislatura, estoy esperando, calculo que en la próxima sesión ordinaria va a ser derivado a la comisión que corresponde, que es la Comisión de Salud. Estuve hablando con algunos de mis pares, viendo con muy buen agrado de que, sobre todo las mujeres que saben de qué estoy hablando, entienden que es algo muy interesante y algo que debemos tratar, debemos dar el debate. Yo entiendo que siempre que hablamos de algún proyecto de ley implica erogaciones, pero la salud, creo que este año más que nunca quedó muy en claro que la salud no es un gasto, sino una inversión. ¿Usted es optimista que se sancione esa ley?
Sí, soy optimista. A pesar de que usted es minoría y la presentó. Sí, yo entiendo que yo soy oposición, pero entiendo que cuando hablamos de salud y cuando hablamos de proyectos que atienden a necesidades de la sociedad, deberíamos dejar de lado si soy oposición o no soy. Es un proyecto que las mujeres de la provincia necesitan. Bien. Otra cosa que quería comentarles es que ya 4 provincias lo tienen aprobado y estamos trabajando fuertemente con el diputado nacional para presentarlo también en Nación para lograr una ley de endometriosis a nivel nacional. Con su padre. Así es, con el diputado Julio Ferreira. Cuando hablamos, diputada, lo acaba de mencionar usted, esto de estar en la legislatura, pelear por los proyectos y demás, de ser oposición, de ser oficialismo, ¿se hace sentir mucho eso en la legislatura? Sí, se siente mucho, sin lugar a dudas que se siente mucho. A mí me gustaría que fuera de otra manera, pero bueno, no lo es. Muchas veces no estamos de acuerdo y bueno, esto es así, los números imponen sí, a la son hora. la mayoría, la minoría de la democracia, pero también depende, digamos, como se dice, de la cintura, de la capacidad de diálogo que tienen que tener ustedes los legisladores para sentarse, negociar y sacar algunos proyectos a pesar de que no son mayorías, ¿no? Sí, seguramente podemos tener muchos puntos de desencuentro, pero sin lugar a dudas que hay que siempre tratar de, a través del diálogo, en algún punto nos vamos a encontrar. No todo lo que nosotros decimos está mal, ni todo lo que los otros dicen está mal. Tiene que haber un punto de encuentro. La ley de femicidio creo que es una ley donde trabajaron todos juntos, y creo que eso se le debía a la sociedad, ¿no? Yo personalmente, al menos este año, vi eso, que se sentaron todos y trabajaron, digamos, en ese tema, ¿no? Sí, y fue un gusto trabajar, colaborar y participar del proyecto. Trabajamos muy bien realmente en la Comisión de Género, con mucho respeto y sin lugar a dudas que salió lo que consideramos que fue lo mejor, habiendo escuchado las organizaciones sociales y habiendo, por supuesto, sobre todo escuchando a quienes son víctimas y padecieron todo lo que es violencia de género. Sí, fue un gran trabajo y honestamente siempre hubo diferencias, pero se logró llegar a un proyecto superador. Diputada, ¿en qué comisión integra usted en la legislatura? Yo soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente y estoy también en la Comisión de Legislación General. Medio Ambiente, ¿no? Justo este año que han tocado también una situación de incendios catastrófica para la provincia. Tengo entendido que también estuvo reunida, participó de una reunión con el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Cabandier, en su visita a la provincia. Sí, tuve la oportunidad de dialogar con él. Fue muy bueno poder acercar posiciones con el ministro. Hablamos de cómo vio la situación en Calilegua. Yo ya había estado en contacto con la intendente del Parque Nacional, estoy en contacto con directores de Nación también, del Parque Nacional, con Ricardo Guerra y en charlas por Zoom, viendo cómo sigue esto. Sobre todo, una vez que se apague el incendio, se va a hacer una evaluación del territorio para hablar cómo va a ser la reestructuración y la restauración post-pandemia. ¿Colaboró la Nación? ¿En qué papel jugó, digamos, la Nación en estos incendios en la provincia con recursos? Y fue vital la Nación, fue muy importante porque apenas el gobierno provincial se puso en contacto con autoridades de Nación, envió los brigadistas. Acá hay que hacer una aclaración y que es importante hablar de este tema porque el trabajo que hace el brigadista es un trabajo especial, están absolutamente capacitados para los incendios forestales, entonces era muy importante que Nación reforzara el acompañamiento con brigadistas. Hubo muchos reclamos de parte de los bomberos voluntarios que no se les permitía trabajar. Yo he hablado con todos los involucrados o con las personas que están en la toma de decisiones, con la ministra Cigarán, he hablado con Ezequiel Morales, he hablado con muchas personas, con el mismo ministro Cabandier. Y ellos me explicaron y todos coincidieron, y esto quiero ser muy en clara, todos coincidieron que en este tipo de incendios se necesita brigadistas,
¿Por qué no se le ha permitido participar a los bomberos voluntarios? Porque la capacitación que tienen los brigadistas, a diferencia de los bomberos voluntarios, es muy diferente. Sí se aceptó, y por supuesto de muy buen agrado, la colaboración y la buena voluntad que tienen los bomberos voluntarios, valga la redundancia, en todo lo que fue el manejo del fuego a los costados de la ruta. Pero una vez que ya había que entrar al territorio donde la situación estaba muy complicada, se entiende que los capacitados son los brigadistas. Aparte, corren riesgo hasta su propia vida si no está bien preparado, porque la magnitud del incendio, que era inmanejable y en zonas inhóspitas, inclusive de difícil acceso, creo que daba para que las personas que son capacitadas lo hagan, si no ponerse en riesgo ahí también la vida de los voluntarios. Sí, y por supuesto, y hasta con falta del equipamiento apropiado, porque no están en condiciones de atacar este tipo de incendios, ¿no? Entonces fue más que nada a modo de cuidarlos que de dejarlos de lado. Coincidieron todos, te digo que hablé con todos y fue como un punto en común con todas las voces con las que pude conversar. Sí, porque se había generado cierta polémica, sí, ¿no? una polémica, los brigadistas, los voluntarios, de que se los dejaba de lado, que no se los dejaba participar, hubo ahí unos roces, ¿no? Y algo que no se entendió mucho. Por supuesto, vamos a hacerle una visita a los bomberos voluntarios, porque obviamente que siempre están y siempre acompañan, y no me cabe la menor duda de su vocación de servicio. Diputada, como le decía, revisando, digamos, su papel, digamos, este año de legisladora, veo que hay una preocupación, digamos, por el tema de salud. Usted fue autora de un proyecto, no sé si de ley o protocolo, por el tema de acompañamiento. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo está? ¿El por qué, digamos? Sí, presenté un proyecto de acompañamiento para las personas que se encuentran en terapia intensiva, por esto que hablamos, ¿no? De la importancia de la salud tomada de manera integral. Una persona que está en terapia, independientemente que tenga coronavirus o no tenga coronavirus, necesita el acompañamiento de la familia para tener una evolución mucho más acelerada, mucho más segura. La emocionalidad en una persona que está en la terapia es fundamental. Cuando vos una persona la mandas a terapia y por 15 días no ve la familia, eso los deprime y hace muy lenta la recuperación. Ni hablar en los casos en donde lamentablemente el desenlace es la muerte y el familiar queda totalmente consternado por no haber podido acompañar al ser querido. De solo pensar que a un ser querido mío le pueda pasar eso, me conmueve profundamente. Presenté un protocolo de acompañamiento. Lamentablemente no se le dio lugar. Yo estimo que ahora, que ya, gracias a Dios, hace días que no se registran muertes en la provincia de Jujuy, espero que el gobierno pueda tomar su minutito, leerlo, y que podamos sacarlo adelante, porque se habla de un rebrote. Y si nos vuelve a pasar, que ya nos pase teniendo el protocolo aprobado, porque esta situación puede repetirse y no es un capricho, realmente es una necesidad. Hemos visto casos en la provincia y en todo el país de seres que han perdido a sus padres, algo más querido que los padres, los abuelos, y lamentablemente no pudieron despedirse, no pudieron verlos, incluso tuvieron que ser sepultados y nunca pudieron ver a sus seres queridos. Entonces realmente entiendo que es una necesidad, y honestamente me encantaría que el gobierno de la provincia levante la bandera y se haga eco de este pedido, que no es mi pedido, es el pedido de todos. ¿Usted cree que no lo sacaron porque lo presentó usted, que es de la oposición, o...? No sé, mira, el señor gobernador siempre dice que tenemos que colaborar, yo intento colaborar y honestamente me encantaría que sea escuchada. Hoy, diputados, no el día de hoy, en estos días, diputados lo trató al tema, tiene media sanción y va a salir también por ley nacional, y dentro de lo que es la ley nacional habla de un protocolo de acompañamiento, y Jujuy estaría en condiciones, no soy la única que ha presentado un protocolo. Estaríamos en condiciones de consensuar el protocolo que he presentado junto que ha presentado la universidad y sacar el mejor o hacer el mejor de los dos. Bien. Muchos... Sí. Antes de ir a otro tema y demás, o mejor dicho, para cambiar ya un poco de tema, hoy es el Día de la Militancia, ¿no? Sé que ha habido muchas marchas, muchos reconocimientos, muchos actos, ¿no? Algunos respetando protocolos, otros sin respetar protocolos, pero ¿cómo toma usted esta vida interna del Partido Justicialista con reconocimientos a militantes y demás? ¿Se siente el mismo fervor en el Partido Justicialista pese a toda esta pandemia y todo lo que pasó?
Mira, primero saludar a la militancia y invitarlos a que sigan con la pasión de siempre, que es fundamental, que es lo que nos hace querer y soñar con una Argentina diferente, ¿no? El militante tiene un rol importantísimo dentro de toda la vida política de todos los partidos. Respecto a lo que vos me preguntás, sí, por supuesto, entiendo que el peronismo hoy está viviendo un momento muy particular. A mí me encuentra trabajando, siempre trabajando, pero entiendo que nosotros como peronismo tenemos que hacer un balance. Nos ha tocado perder en su momento el gobierno provincial, que fue un momento de mucho desconcierto para todos los peronistas. Veníamos de tener, desde que empezó la democracia, ser parte del gobierno. Y tenemos que reflexionar, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas, ¿no? Creo que ese es el primer punto, reflexionar y hacer una autocrítica. ¿Qué nos pasó que nos llevó a perder el gobierno provincial? Y después hay muchos que se horrorizan por las internas que hay dentro del peronismo. No nos olvidemos que el peronismo es disidencia, somos obcecados, somos críticos, somos pasionales, tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Lo que sí creo es que nunca podemos perder la capacidad de escucha y la capacidad de diálogo. Se habla de un peronismo muy callado, muy silencioso, digamos. ¿Usted considera que están así? No. A ver, en democracia, cuando yo digo silencioso no es gritar, es hacer escuchar su voz y tener una agenda como oposición, decir, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. En lo personal, siempre que no estuve de acuerdo lo manifesté y considero que ese es el rol que me corresponde. Siempre va a haber puntos de encuentro y desencuentro, como dije hace rato. Yo cuando consideré que no podía acompañar, no tuve ninguna duda de decirlo y manifestar mi posición y los motivos por qué no acompañaba. No simplemente fue un capricho, sino que siempre fue con fundamento el motivo por el que no acompañé. Y después respecto al armado de lo que es el peronismo, entiendo que de cara a las futuras elecciones deberemos constituirnos como realmente una oferta electoral superadora. Para eso invito a la juventud que se involucre, que entiendo que la juventud tiene esa energía maravillosa que genera cambios, ¿no? Cambios profundos, así que de corazón los invito a los jóvenes que participen, que hagamos entre todos una alternativa diferente del peronismo, y que por supuesto sigamos levantando la bandera de la justicia social. No nos olvidemos bajo ningún punto de vista que, por lo menos en mi caso familiar, mi padre venía de una familia muy humilde y gracias al peronismo, porque no se puede negar eso, muchos argentinos y muchas generaciones tuvieron la oportunidad de acceder a una escuela pública de excelencia, gratuita, a una universidad de excelencia, que hoy sigue siendo una de las mejores en lo que es América. Y bueno, eso también es peronismo, así que yo desde lo más profundo sueño con todo eso. Es difícil sí. que se logre esto, teniendo en cuenta esto que usted está pidiendo, ¿no? Que se siente y se dialogue un poco más. ¿Está difícil o está lejano el diálogo dentro del justicialismo de acá con miras justamente a las próximas elecciones a las que estamos haciendo mención el año que viene? Por ejemplo, ¿qué pasa en el justicialismo que no hay ese diálogo? Creo que todos tienen que resignar un poco, ¿no? Cuando están todas las posiciones muy duras, perdemos la capacidad de escucha y diálogo. Todos tenemos que bajar un cambio, resignar posiciones y tratar de encontrar un punto de encuentro para que el peronismo jujeño vuelva a ser lo que siempre fue, una alternativa inmejorable dentro de lo que son los partidos políticos de la provincia. Quizás hoy muchos justicialistas por allí no se sienten identificados porque tienen la mirada puesta a nivel nacional, que es donde está el oficialismo. Sin embargo, en la provincia son oposición. Quizás esa mirada hacia Buenos Aires impide que se mire un poco y se reacomoden las cosas acá abajo, ¿no? Aquí en Jujuy. Sin duda, pero nuestra realidad es Jujuy, independientemente que, por supuesto, yo me reflejo en Buenos Aires, el partido al que pertenezco, es el presidente que yo he votado y no podemos negar el acompañamiento que le dio el gobierno nacional a la provincia de Jujuy, con ATP, que ahí también estuvo trabajando el diputado Ferreira, con ayuda con médicos, con enfermeros, o sea, un acompañamiento muy importante.
pero nosotros tenemos que, creo que, mirar nuestra realidad. Y nuestra realidad es que el pueblo jujeño eligió un gobernador hace muy poco tiempo que asumió su segundo mandato y soy una convencida que las instituciones deben respetarse. Es la voluntad del pueblo jujeño. Decidieron que el radicalismo continúe en frente del gobierno provincial, nosotros tenemos que respetar y trabajar para conquistar a quienes no nos votaron. Reconquistar sería, porque Totalmente. venimos de una provincia que fue durante muchos años peronista. Peronista, Así es. y perdieron. Diputada, la gente por ahí en la calle me dice, bueno, voy comentando a algunos, me dice, ¿quién está en el programa? Le decía, bueno, la diputada Ferreira. Y me decían, la diputada que llegó por su papá, la que está en la sombra, bajo la sombra de su papá. Es así, digamos, porque su papá es una imagen muy fuerte, digamos, ¿no? Diputado nacional y tiene una imagen muy fuerte. ¿Es así? ¿Usted siente así o no? Sin lugar a dudas que Julio Ferreira es una persona muy fuerte, muy querida en la provincia, casi obtuvo la gobernación sin un peso. La campaña que se hizo su padre, ¿eh? Hicimos una campaña extraordinaria desde la más absoluta de la humildad y logramos resultados inmejorables. Sin lugar a dudas que Julio Ferreira fue uno de los que levantó el peronismo, al que yo le estoy muy agradecida. Gracias al diputado Ferreira, el peronismo pudo llegar a tener la cantidad de diputados provinciales que tiene hoy. Ahora, con todo el respeto, es mi referente, es mi padre, es mi referente como padre, es mi referente político, pero yo soy Ferreira y tengo carácter fuerte y sí, trabajo junto a mi padre, pero bajo la sombra de nadie, doctor. Lo importante es no, eso, quizás ¿no? no, Pero ojo, dije, yo sé sea, la intención que tuvo Alberto, pero fue una de las intenciones también, o de algunos dichos que se decía inclusive cuando ocupabas la lista, ¿no? Claro. No me cabe la menor duda, la gente no me conocía. Yo todos los días trabajo para que la gente me conozca y entienda que no soy solamente la hija de Julio, sino una mujer comprometida con la sociedad jujeña. Y el compromiso está justamente, al menos lo que se entiende, en estos proyectos que tienen mucho que ver con la realidad jujeña, con el padecimiento de mujeres por estas patologías que mencionabas recién, por el tema de este protocolo, que creo que es importante, al menos que la gente del COE lo vea, que es un protocolo que más allá de pertenecer a quien lo haya hecho, digamos, lo haya redactado, es un protocolo que tiene que ver justo con este acompañamiento en un momento tan difícil como es el coronavirus que estamos atravesando en la provincia. Y después tu compromiso con lo que fueron los incendios forestales, porque a pesar de que fuiste, en este caso, o sos presidenta de una comisión, no quiere decir que ibas a estar desde la legislatura viendo por los diarios lo que sucedía. Fuiste al terreno, te reuniste, estuviste de un sector al otro. Eso habla un poco del compromiso y te pinta. Sí, la verdad que tenemos la suerte de conocer a tu padre, sabemos el carácter que tiene y cuando se le pone algo en la cabeza... Es jodido, es bastante... No quise usar esa palabra, no quise usar esa palabra, pero bueno, si tenés los genes de tu papá, yo sé por dónde va tu gestión, ¿no? Soy Ferreira por donde se me mire. ¿Y qué proyecto, si te quedan 3 años... ¿en qué proyectos pensás, digamos, trabajar, digamos? Porque te quedan mucho tiempo, todavía 3 años. Sí. Vos hablas de lo institucional y me imagino que a medida que estás más tiempo le vas agarrando la mano, digamos, a la actividad legislativa. ¿Qué es lo que te parece que se debería cambiar en Jujuy de tu lugar como legisladora? Mira, nosotros en esta situación de pandemia que fue tan tremenda, podemos mirarla de 2 puntos, ¿no? O sea, fue una situación muy difícil, pero también debemos mirarla como una situación de una gran oportunidad para la sociedad. ¿Qué trajo la pandemia? De lo bueno, hagamos un balance y nos concentremos en lo bueno. La modernización del Estado, la modernización del Poder Judicial, con la sistematización de los expedientes, que para mí era importantísimo. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Eso quedó algo a media, al menos en el Poder Judicial. Después tenemos otro invitado, yo estoy medio ahí. Bueno, pero vamos a seguir bregando para que eso se lleve adelante. Sí, vamos a seguir bregando para que eso se lleve adelante. Se modernizó mucho el Instituto del Seguro, que había muchas quejas. Hoy ya no tenés que ir tanto al instituto, hay muchas cosas que se hacen desde la virtualidad. Vos vas al médico y la receta con un código es cargada en un sistema y podés acceder, digamos, a la receta farmacéutica. Entre esas tantas cosas que trajo, digamos, la modernización, la pandemia, la sistematización, la virtualidad, entiendo también que nosotros, otro debate que nos debemos, pero muy, muy en serio, es modernizar el sistema electoral. El sistema electoral es antiquísimo, creo que hay que pensar en un voto electrónico, que hay que debatir acerca de una boleta única.
Hay muchas cosas para mejorar. Entre otras cosas, me gustaría que le pregunten al doctor Lelo, que está ahí próximamente a ingresar al set, qué pasa con el fiscal ambiental, que es muy importante también, ¿no? Y también yo estuve hablando un poco de la policía judicial, que también entiendo que es muy necesaria y que sería muy bueno que empiece a funcionar y que va a ser un gran aporte para la justicia. Son muchos los temas en la agenda, por lo visto. Muchos. Y los que irán surgiendo, bueno, Mara, te agradecemos por haber venido al programa. Queremos gracias. Un poco dialogar con vos, conocerte un poco más, que la gente te conozca, porque justamente esta pandemia ha hecho eso, ¿no? Que por ayer a los diputados que recién ingresaron no se los conociera mucho por esta situación que cobró, digamos, los titulares, fue el coronavirus, desde que arrancamos en marzo y no paramos de hablar, y no sé si pararemos de hablar, pero hay vida dentro y en paralelo al coronavirus. Hay proyectos de leyes, hay actividades, hay situaciones, hay legisladores que trabajan, legisladores que no trabajan. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Así que bueno, fue un gusto tenerte. Bueno, esperemos que la próxima vez que vengas ya nos digas, bueno, mira, se aprobó esto, se aprobó lo otro, y el Partido Justicialista consiguió el diálogo. Creo que sería llegar bien a fin de año. Sería, ¿no?, terminar el año de una manera maravillosa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Nosotros vamos a ir a una pausa muy cortita y enseguida venimos con la segunda parte de Contrapunto y otra entrevista. Ya volvemos. El dengue puede ser grave. Si es grave, puede ser mortal. Pero a diferencia del COVID, podemos ver a quién lo transmite. Sabemos muy bien dónde vive, cómo se multiplica y cómo eliminarlo. Por eso, limpia, girá, tirá, eliminá. Al dengue lo damos vuelta entre todos. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Desde el Consejo Deliberante queremos agradecer a cada jujeño y jujeña por demostrar lo fuertes que podemos ser ante la adversidad. Hay que respetar la cuarentena. Respetando las medidas de prevención y quedándonos en casa, sanos y unidos. Sabemos que pronto pasará y volveremos a disfrutar de la ciudad y su gente. Lavarte las manos con jabón. Usar barbijo cada vez que salgas de casa. Mantener 1,5 metros de distancia. Cuidar especialmente a nuestros mayores, atendiendo sus necesidades. Valoremos el esfuerzo del personal de salud, seguridad y servicios que dan todo por nosotros. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Que no te estafen. Resguarda tus claves. No las compartas con nadie. Son tuyas y nunca te las vamos a pedir. Si te las piden, te están por estafar. Queremos ayudarte a mantener tu cuenta segura. Macro. Cerca, siempre. Bueno, y ahora sí, continuamos ya en la segunda parte del programa con una nueva entrevista. Saludamos al titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lelo Sánchez. Doctor Sergio Lelo Sánchez, gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación. Y bueno, cuando hablamos con el doctor Mendivil hace días ya giraba la posibilidad de los femicidios, ¿te acordás? Fue en ese momento que comenzamos que íbamos a empezar a hablar un poco más de lo que se hace a través del Ministerio Público de la Acusación, de lo que hacen los fiscales y demás, y qué mejor que tener al jefe de los fiscales aquí en el programa para saber un poco cómo están trabajando, cómo se están organizando con todas estas situaciones que fueron dándose a la luz
que tiene que ver, por ejemplo, lo mencionamos recién con Alberto, el tema de los femicidios, que fue como una bomba, ¿no? Que nos apuró, más allá de lo que fue el coronavirus, de varios casos que se dieron en la provincia de Jujuy. ¿Cómo actúa en este caso el Ministerio Público de la Acusación? Bueno, ante la eventualidad de público conocimiento, una serie de femicidios que sucedieron en un lapso muy corto, hubo la necesidad de tomar muchísimas medidas. Desde la Fiscalía General se emitieron resoluciones, aún en forma previa a la creación de este comité interinstitucional para la búsqueda de mujeres y niños desaparecidos, y que tiene que ver con el uso de la tecnología aplicada a la investigación penal preparatoria, específicamente en lo que tiene que ver con un dispositivo de alarma SOS que permite la geolocalización una vez que se recibe el mensaje, que está en todos los teléfonos inteligentes, gratuita, simplemente que se la redirecciona y se publicitó un número al que se puede enviar el mensaje y da cuenta de la geolocalización, y ese mensaje impacta en el jefe de la seccional o comisaría desde donde se emite el mensaje y da cuenta de la geolocalización, lo que permite que rápidamente las fuerzas de seguridad puedan acudir ante esta situación que se puede denunciar, como les dije, con el envío de un mensaje, ya sea apretando 2 o 3 veces el celular o con un movimiento. Eso lo puede establecer el usuario. Y en el día de la fecha, eso se emitió hace un tiempo y está actualmente vigente. Es decir, la posibilidad de que quien se encuentra en la emergencia pueda enviar el mensaje dando cuenta de su geolocalización e impacte, como les dije, en el jefe de la seccional donde se encuentra ubicada la víctima, la supuesta víctima. Y en el día de la fecha se emitió otra resolución desde la Fiscalía General, en este caso para agilizar, una vez que se tiene el número del celular de la persona desaparecida, que generalmente lo provee la familia o las amigas de la menor, que en general está pasando mucho, se agiliza la gestión de la emisión de la postulación que hace el fiscal, cualquier fiscal, independientemente de la competencia de la provincia de Jujuy, ante esta situación, porque las primeras horas son fundamentales para una búsqueda que tenga posibilidades de éxito, y en este sentido cualquier fiscal puede hacer la postulación ante el juez de control de turno, y el juez de control de turno permitir la intervención de la línea telefónica a los fines de poder captar el tráfico de mensajes o eventualmente las conversaciones, e igualmente la geolocalización. Es decir, es un proceso inverso que el que recién expliqué. Sí. En este caso, en la emergencia, cualquier fiscal, como les dije, ante la noticia que tiene por parte del ayudante fiscal, que conforme el artículo 11 de la ley 6185 tiene una intervención inmediata en el evento, dirigiendo a las fuerzas de seguridad en lo que sería la investigación del paradero, que eventualmente después puede convertirse en la investigación de un ilícito, pero en esta intervención temprana el ayudante fiscal da cuenta a cualquiera de los fiscales y el fiscal hace la postulación ante el juez de control para que emita la orden correspondiente para la interceptación. Doctor, dijiste algo recién muy interesante, que creo que es allí donde van muchas veces las críticas de la gente, ¿no? Las primeras horas son claves, sí. Las primeras horas son claves. En estas primeras horas que son claves pasan muchas cosas. Por ejemplo, un familiar que va y denuncia la desaparición y desde una comisaría le llegan a decir: no, mirá, que es muy temprano para hablar, no, que después lo hacemos, no, que ahora tenemos que, el comisario no está, que hay que ir a la comisaría. O sea, y eso es lo que demora muchas veces esto que se está planteando de atacar el problema de las primeras horas que se da. Las linternas policiales. Exactamente, eso es algo que dice Alberto y se dice es así, yo me hago cargo porque esa es la realidad. Yendo a todo esto, pintado este mapa, que son cruciales las primeras horas, lo que suele suceder y denuncian los familiares en las comisarías y demás, ¿no ayudaría que de una vez por todas se ponga en funcionamiento la policía judicial? Bueno, en este aspecto quería destacar que precisamente antes de entrar al análisis de la necesidad de lo que se denomina policía judicial, que en realidad es organismo de investigación,
En el día de la fecha, como les decía, esta es la explicación más simple acerca de una serie de mecanismos que se aprobaron porque se adhirió al protocolo de búsqueda de personas desaparecidas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que emitió en el año 2016. Una de las operaciones previstas es esto que relaté respecto al tema del celular. Pero hay un montón de mecanismos previstos en ese protocolo que dan el paso a paso, y también se hizo una capacitación la semana pasada, esta semana, y se continúa el día lunes, fue precisamente, sobre la búsqueda de personas el día lunes 9, ahora se hizo el día lunes sobre femicidio, y termina el día 23 con fiscales federales que están en la materia, en la Procuraduría de Explotación contra la Trata y Explotación de Personas, el doctor Marcos Parera, y la doctora Laboceta, que es la fiscal especializada en la UFEM, la Unidad Fiscal de Femicidios, en el ámbito federal. Es decir, el Ministerio Público Fiscal de la Nación ya tiene estandarizados los procedimientos y simplemente con la adhesión se pone en funcionamiento una serie de mecanismos institucionales en los que tiene que ver también el Comité de Actuación Interinstitucional, pero que específicamente lo que tiene que ver con el cometido de los fiscales y de los ayudantes fiscales es que se puede hacer un abordaje inmediato y, como usted dijo, en las primeras horas, es decir, búsqueda a través de las redes sociales, esta posibilidad de pedir la intervención, y se prevé un canal, un mecanismo con la doctora Laboceta en donde ella dirigencia los pedidos ante las empresas telefónicas que generalmente están... Se demora. Y en esta semana estamos por firmar también el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy un convenio con Telecom que tiene la línea personal y ya tenemos una firma con la empresa Claro. Es decir, se han ido tomando una serie de medidas para que se pueda resolver rápidamente esto. La celeridad es fundamental en la investigación de paraderos de personas desaparecidas. Lo que habla, a ver, cuando nosotros comenzamos con el tema de la policía judicial, porque está previsto, a ver, lo planteo no solo como abogado, sino también como ciudadano, y qué es lo que veo. Que, a ver, ustedes como fiscales son dueños de la acción penal. Cuando se comete un delito, se hace la denuncia, o ustedes actúan de oficio, para contarle un poquito rápido a la gente, y ustedes son dueños de la acción penal, ustedes llevan adelante la investigación, pero hoy ustedes lo hacen con la policía, con la brigada, o con las distintas divisiones, digamos, de la policía. El tema es cuando uno comienza a ver que otras provincias han avanzado mucho, y desde ya le digo que usted tiene muchos seguidores que están de acuerdo con sus políticas porque creen que han modernizado el tema del funcionamiento del MPA, también tiene sus detractores, sí, pero uno que camina dice, bueno, se ha modernizado, estamos con otro código penal mucho más moderno, más donde se garantizan más al imputado, también se reconocen los derechos de la víctima, pero falta algo, digamos, que los tienen otras provincias, Córdoba, Santa Fe, que es esa policía judicial de gente preparada, capacitada, que trabaja científicamente, y parece como que nosotros en ese sentido estamos muy atrasados y es como que le falta, ¿no? Porque usted le puso un toque de modernización, pero como que falta esa policía judicial que en definitiva, no solo nosotros los abogados, que en definitiva representamos derechos de terceros, de los ciudadanos, y ustedes son funcionarios públicos y representan también los derechos de ellos, defienden los derechos de ellos. ¿No crees que es hora de comenzar a poner en funcionamiento, en práctica, este órgano investigativo? Bueno, ya está previsto en la ley del Ministerio Público, en el artículo 29, que la dirección del organismo de investigación, así se denomina, porque la denominación policía judicial, que si bien está en la Constitución, en el Código Procesal Penal también, ha sido modificada por la ley 5906, se llama organismo de investigación, para hacer hincapié en una situación de que ni es policía, en el sentido de policía militarizada, ni es judicial porque está en el ámbito del Ministerio Público. Esto tiene relevancia en lo terminológico, porque conforme el artículo 20 del actual Código Procesal Penal, hay una distinción tajante entre las funciones de los jueces y las funciones de los fiscales, que es la base de lo que se llama el sistema procesal acusatorio, que creo que es el más acorde a la Constitución y a los tratados internacionales. Vale decir, difícilmente se pueda lograr una investigación cuando quien investiga tiene que juzgar los resultados de su propia investigación, que es lo que pasaba con el juez de instrucción. Sin embargo, el Código Procesal Penal vigente
presenta un rasgo de tipo inquisitivo que retrotrae a épocas del juez de instrucción, y lo mismo pasa con la policía. Por tanto, en el ámbito del Ministerio Público se ha creado el organismo de investigación y está integrado por profesionales técnicos que auxilian en la investigación a los fiscales, para decir médicos, contadores, psicólogos, licenciados en criminalística, en accidentología vial, que proveen las operaciones técnicas necesarias para dilucidar algún aspecto para el cual el fiscal necesita un aporte de alguna disciplina en particular, porque obviamente los fiscales son abogados y la investigación mucho tiene que ver con cuestiones que se dilucidan desde disciplinas diferentes. Técnicas científicas que complementan, digamos, el tema del derecho. Ahora, las fuerzas policiales actualmente, por vigencia de este artículo, tienen un rol auxiliar del organismo de investigación, es decir, de todos estos técnicos, hasta tanto se cree lo que se llama el organismo de investigación desde el punto de vista operativo. Una cosa es la cuestión técnica y otra cosa es la cuestión operativa. Nos resta implementar la cuestión operativa, como bien lo mencionó el doctor Mendivil. En la provincia de Córdoba funciona muy bien. Hay una policía antinarcotráfico cuando adhirieron al narcomenudeo en la provincia de Córdoba. Es un tema que también tienen pendiente ustedes, ¿no? Eso está pendiente. Hay la necesidad de crear las competencias específicas de los fiscales y delimitar algunas cuestiones de atribuciones y obligaciones tanto de los jueces de control como de los fiscales en lo que tiene que ver con la asunción de la competencia del narcomenudeo, que ya está prevista en el artículo 34 de la ley 23737, es decir, está prevista la posibilidad. Ahora, habría que hacer una ley que asigne competencia específica a fiscales, a jueces, y eventualmente es una oportunidad importante para crear esta fuerza operativa tal como funciona en la provincia de Córdoba. Hay otras provincias donde también funciona muy bien. Es decir, es una materia pendiente la creación del organismo de investigación, lo que tiene que ver con lo operativo, es decir, la policía en función auxiliar. ¿Y ese proyecto ya está en la legislatura o en el Ejecutivo, doctor? No, la verdad que desconozco si hay un proyecto, pero básicamente creo que es una materia pendiente y debería avanzarse en ese sentido. Lo concreto es que son herramientas que hacen a la plena vigencia de un sistema procesal acusatorio. En otro tipo de sistemas procesales, la policía tiene cierta autonomía en la investigación. ¿Y qué pasaba? El juez de instrucción le encargaba al policía, el policía investigaba dentro de sus posibilidades y el juez de instrucción seguía adelante en lo que competía la materia una vez que se abocaba a la causa. Un rasgo esencial del sistema procesal acusatorio es que los policías no tienen autonomía en la investigación. La investigación directa está en manos de los fiscales por vigencia del artículo 341 del Código Procesal Penal. Sin embargo, como yo les decía, este código vigente requiere una reforma y hubo una comisión que trabajó durante largo tiempo en esa reforma y actualmente está en discusión en el ámbito de la legislatura. Yo lo que siempre planteé fue el tema que, a ver, ustedes los funcionarios judiciales son funcionarios y también están velando por el interés de la gente. Y yo siempre vi como que hay una distancia muy grande entre los funcionarios judiciales y la gente, ¿no? Me parece que una manera de acercar un poco esas posiciones fue con la decisión de usted de generar los cargos de ayudantes fiscales, que hoy están en las comisarías, están en los barrios, es decir, acercar un poco más a la gente. Me parece que ese fue un gran avance. ¿Falta algo más? Porque usted, doctor, como le decía, ha modernizado mucho el MPA, pero ¿en qué porcentaje usted estima que se está trabajando o se ha avanzado? ¿Y cómo se llega más a la gente y que la gente por ahí vea que ustedes realmente son los que defienden los intereses de la gente, estar más cercano con la gente? Por ahí a nosotros nos pasa, o en los casos de los femicidios, veíamos que pasaban los hechos, y por ahí nadie salía a decir, guarda, se criticó mucho al poder político y también al poder judicial, que nadie salía a dar la cara, a contar, a decir, estamos en esto, lo otro, estamos haciendo lo otro. ¿No le parece que hay esa distancia, que hay que salir un poco más a contarle a la gente? Porque en definitiva también son funcionarios públicos, ¿no? No, desde luego.
todo el Ministerio Público de la acusación como el Poder Judicial brindan un servicio público y tienen que rendir cuenta de su gestión. Desde el minuto cero que asumí en el cargo fue uno de los propósitos de la gestión, acercar a la justicia a la gente, porque los fiscales representamos los intereses de las víctimas en la investigación, persecución y sanción de los delincuentes y la determinación de los delitos a través de la prueba. Básicamente esto tiene que ver con una función esencial de los fiscales que no hubiese sido posible si no tuviese autonomía el Ministerio Público. Como les decía recién, no puede estar el Ministerio Público en el ámbito del Poder Judicial desde el punto de vista funcional, porque se confunden los roles, y esa confusión de roles lleva a un modelo de justicia que es lenta, que permanece enfrascada frente a un expediente, el expediente como un fetiche, como un objeto de poder, como algo oculto, escriturario. Parte de la gestión tiene que ver con que el Ministerio Público agilice la tramitación de las causas, dé respuesta tempestiva a la víctima. También existe un centro de asistencia a la víctima donde puede acudir cualquier víctima de delito para recibir asistencia jurídica, contención psicológica y social, que ahora se está tratando de diversificar en las distintas circunscripciones que se están formando en el Ministerio Público. Ahora va a haber un fiscal en Libertador General San Martín, va a haber 2 fiscales en Libertador General San Martín, van a quedar 4 fiscales en San Pedro, va a haber un fiscal en Humahuaca, va a haber otro fiscal en la ciudad de Perico y va a haber nuevos fiscales y nuevos ayudantes fiscales. Esta política de descentralización de los servicios del Ministerio Público tiene que ver con que haya una justicia expeditiva, rápida y que dé respuesta a la gente. Porque los fiscales estamos encargados de hacer cumplir la ley, básicamente. ¿Y cómo se hace cumplir la ley? Bueno, a través de la investigación de aquellas personas que son denunciadas como autores de ilícitos y se llega hasta eventualmente un juicio oral y público y se busca una condena de la persona, del individuo que infringió la ley penal. Y luego está la etapa de la ejecución penal, donde también hay un rol fundamental del Ministerio Público a través del fiscal de ejecución penal, que se invierten los roles. Acá están los fiscales que investigan, el juez que controla la investigación. Luego viene la etapa del juicio, que es la única etapa fundamental en la justicia penal. Es la única instancia, el juicio oral y público. Lo que se hace en la investigación penal preparatoria, si se quiere, es una instancia administrativa, si es que no hay injerencia en los derechos fundamentales del ciudadano, vale decir, si no es necesario detener, si no es necesario intervenir en una línea telefónica, si no es necesario ingerir en algún derecho fundamental de un ciudadano. De otra forma, no es necesaria la intervención del juez de control. Ahora, en la etapa de la ejecución penal, cuando la persona ya está cumpliendo una condena, es el fiscal quien debe controlar las decisiones del juez de ejecución. El fiscal de ejecución tiene que intervenir porque sigue representando los intereses de la víctima. Desde la Fiscalía General se han emitido una serie de resoluciones donde se está empoderando a la víctima. Por ejemplo, por vigencia del Código Procesal Penal actual, que yo reitero, tiene una serie de rasgos retrógrados e inquisitivos que hay que necesariamente reformar, está que la víctima no tiene nada que decir respecto, es más, está expresamente excluida respecto a la posibilidad de que el imputado que está privado de la libertad obtenga la libertad. No se entera la víctima. Entonces un buen día anda por la calle, te lo encuentra un y día se lo encuentra, pero si esta persona está detenida, eso genera una zozobra, una incertidumbre, una violación de los derechos de la víctima de ser escuchada. Por vigencia de la ley 27.372, la ley de víctimas que rige a nivel nacional y que es de orden público, se hizo una reglamentación de la obligación de convocar a la víctima una vez que se está decidiendo la libertad del imputado. Y esa es obligación de los fiscales que la tienen que convocar a la víctima y hacerle saber, mire señora, mire señor, existe la posibilidad de que esta persona salga en libertad. ¿Qué tiene para decir al respecto? Y la persona dirá lo que tenga que decir, no quiero que salga, tengo miedo, la verdad que esto es injusto, o lo que tenga que postular respecto a sus intereses. Luego viene el dictamen del fiscal o la postulación del fiscal diciendo, bueno, sí, hay que soltarlo o no hay que soltarlo, porque cuando se plantea un cese de detención o de prisión preventiva,
antes de que el juez decida, le da participación a las partes, pero no le daba participación a la víctima. Entonces ahora los fiscales le dan participación a la víctima y la escuchan, tanto en la posibilidad de que obtenga la libertad durante una investigación penal preparatoria o un cese de prisión preventiva durante la etapa del juicio, sino también en los institutos que se llaman vinculados al régimen de progresividad, la libertad asistida, la semilibertad, la libertad condicional. Ahí también se la trae a la víctima. Por eso el rol fundamental del fiscal de ejecución, que aún en la etapa en donde el imputado está cumpliendo la condena, tiene que convocar a la víctima y hacerle saber que existe la posibilidad de que salga en libertad y escucharla y atender a sus reclamos. Doctor, que bueno, no, te decía, ¿no? Lo importante que es conocer el rol, ¿no? Claro. El Ministerio Público de la Acusación. Por ahí uno, porque como es una figura, gente... como es una figura nueva, es una figura nueva, relativamente nueva. La gente, como decía, el Ministerio Público de la Acusación... Y la gente como que no le interesa y debería interesarle. Por eso es que yo machacaba, por todo lo que interesa esto. Ahora, doctor, dígame, está bien. Yo sé que usted me va a decir... No, porque yo soy un hombre de las leyes, como dice siempre. Déjeme preguntar a mí. En este caso yo represento a la gente que no sabe mucho de leyes. Bueno, ahora sí, entonces por eso hablo, lo dejo hablar. Está bueno, decía, de que la gente, primero, conozca el Ministerio Público de la Acusación, sepa que encuentra, o qué persona encuentra detrás de un fiscal, que es para ayudar justamente y defender los intereses de las víctimas, como bien manifiesta usted. Qué importante que es también que este ministerio tenga representantes en el interior, porque muchas veces se aleja un poco más la justicia, porque quería decir al Ministerio Público de la Acusación, a Jujuy. Se concentraba todo acá. Claro, está muy bueno que se haya tomado esa decisión. Ahora voy un poquito más allá respecto a la figura del Ministerio Público de la Acusación. ¿Por qué voy un poquito más allá? Porque, si mal no recuerdo, creo que fue el año pasado, se habían presentado incluso hasta pedidos de juicio político. No, este año fue pedidos de juicio político. ¿Tanto molesta esta figura del Ministerio Público de la Acusación que ha marcado esta reacción, en este caso de la oposición, hacia su figura en querer proponer juicios políticos? Bueno, yo la verdad no tuve acceso al planteo formal del juicio político porque tengo entendido que fue archivado, desestimado, no estoy al tanto, pero básicamente las razones por las cuales se interpuso las desconozco y hubiese sido importante poder hablar al respecto. Una de las improntas fundamentales que tiene el Ministerio Público de la Acusación es que todos los años concurre a la legislatura a rendir cuenta de la gestión del año anterior. Y eso se viene haciendo desde el año 2016, 2017, 2018, 2019. En esta oportunidad, el 2020, no pude concurrir por razones vinculadas a la pandemia, pero se emitió un informe a través de YouTube, se puso en conocimiento de los legisladores para que manifiesten sus inquietudes vinculadas al funcionamiento institucional del Ministerio Público. En general, las veces que fui a la legislatura se me preguntaron cuestiones puntuales de una causa tal o una causa tal, cuando no es mi rol investigar. El rol del fiscal general es dirigir el organismo, tiene una función institucional importante desde el punto de vista de la política criminal, a través de lineamientos en donde se busca, como dije, uno de los aspectos de la política criminal es no solo buscar herramientas más adecuadas o tomar decisiones o fundar criterios para una persecución penal más eficaz, para obtener más sentencias, sino también darle un rol a la víctima. Y también es una decisión de política criminal descentralizar el organismo como se está haciendo actualmente. El próximo paso es firmar convenios con los centros vecinales, que el ayudante fiscal se involucre en la vida social de los centros vecinales y se rompa esa distancia que estaba refiriendo, en donde la gente por ahí por temor o por desconocimiento no se acerca al ayudante fiscal a ponerle en conocimiento sus inquietudes, sus temores respecto a cuestiones de seguridad pública o a cuestiones de saber a dónde se oculta el producto de un delito, a dónde se reduce el producto de un delito, a dónde están las personas que delinquen, porque hay dos grupos de delitos que han crecido en forma exponencial en los últimos tiempos. Los delitos contra la integridad sexual y los delitos contra la propiedad. Son el gran universo de delitos
que hay que resolver. Ahí va mi pregunta, digamos, Sí. usted como política criminal, que también se ve a nivel país, digamos, la tendencia, son los medios alternativos de resolución de conflictos. A ver, que esto es, cuando se denuncia un hecho, todo hecho denunciado tiene que ser investigado y eventualmente juzgado y sancionado, ¿no? Usted dice que hay estos dos delitos, tipos de delitos contra la propiedad y los delitos sexuales, que han crecido exponencialmente. Y obviamente que ustedes los recursos, tanto humanos como materiales, son limitados, pero también hay denuncias por lesiones leves, por estafas, por hurto, y se prevén, como parte de la política, digamos, criminal de ustedes, estos medios alternativos de solución de conflicto, de manera tal que yo, víctima, pueda... A ver, si vos sos víctima, Marcelo, de un hurto de tu bicicleta, a ver, la bronca inicial tuya es que quien te hurtó la bicicleta vaya detenido, pero después vos querés recuperar tu bicicleta, que te reparen el daño. Para eso son estos medios alternativos. ¿Ustedes están usando esos medios alternativos de solución de conflicto? Porque hoy, ¿cuál es el promedio de días? Yo me imagino que ustedes tienen, una causa. En el momento que nos llega la denuncia comenzamos a investigar, porque una causa, por más delicada que sea, lleva la misma cantidad de tiempo, tanto humanos como de insumos. ¿Cuántos días es el promedio hoy de una causa, doctor? Bueno, en general, digamos, hay delitos y delitos, digamos. Sí, obviamente. ¿Qué es lo que termina pasando en el sistema penal que está implosionado? Porque, reitero, la justicia es lenta, la justicia no llega y tampoco satisface a la víctima. Por eso estas decisiones que se han ido tomando en el Ministerio Público de modernizar la prestación del servicio de justicia en lo que tiene que ver con la administración de justicia, el rol que cumplen los fiscales a través de la digitalización, las audiencias virtuales, la posibilidad de acelerar los tiempos en la resolución de los casos. Si se toma un promedio en general entre la denuncia y la obtención de una sentencia condenatoria, si es que la causa no prescribe antes, en aquellos delitos que señala el doctor, que son delitos leves, donde la pena es baja, y hasta que se tramita la causa, el expediente, lo escriturario, todas estas dificultades que se ponen en manifiesto en el funcionamiento del sistema judicial, tarda 885 días. Y en una gestión vinculada a la resolución alternativa de conflictos, que es la aplicación de un criterio de oportunidad, para aquellos casos en donde es posible devolver el conflicto a los protagonistas para que lo autocompongan entre ellos. Claro, si vos te sentás a la mesa, se enfrenta el presunto delincuente con vos víctima, nos sentamos a la mesa y decimos, che, vos me sacaste la bicicleta, no, devuélveme la bicicleta, dame 500 pesos, arreglamos, se ponen de acuerdo, entonces bueno, encuentra una reparación. En la generalidad de esos casos se tarda 3 horas. Claro, contra los 800 y pico de claro, días. Exactamente. Y todos esos recursos humanos que vos estás utilizando, Marcelo, para esa pequeña causa que la tenés que investigar, la tenés que seguir, podés utilizar las causas importantes y tenés que trabajar. Por ejemplo, el doctor recién mencionaba, y un tema que tiene que ver y no lo quiero dejar pasar, el tema del crecimiento exponencial de los abusos sexuales. Muchos colegas que transitamos los pasillos del MPA todos los días, vemos por ahí que, hablando del tema de los delitos sexuales, las cámaras Gesell, que también fue un tema, ¿son suficientes? ¿No hay que trabajar más? ¿Hay que mejorarlas? Hay una política desde el Poder Ejecutivo de crear 6 jueces en la primera ley, 6 jueces de control y 6 fiscales con la temática de violencia sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar. Ahora se está estudiando ampliar esa cantidad de funcionarios que se aboquen a esta competencia. La particularidad de estos delitos es que requiere necesariamente algunas pruebas como la que mencionó, o la recolección de indicios a través de un mecanismo denominado cámara Gesell. Bueno, la idea del Ministerio Público de la Acusación es descentralizar las cámaras Gesell. Actualmente funciona una en el ámbito del Ministerio Público, donde están funcionando las fiscalías especializadas en violencia de género. También hay una cámara Gesell del Poder Judicial, pero la idea es que pertenezca al Ministerio Público. Se firmó un convenio con la Municipalidad de la Capital para instalar otra cámara Gesell en un lugar que nos facilitan y obtuvimos finalmente un subsidio por parte de la iniciativa Spotlight de la ONU
en donde se va a dar un subsidio al Ministerio Público para implementar una cámara GESEL móvil en la Quebrada y la Puna. Es decir, además del trauma que sufre un niño que puede haber sido víctima de un delito sexual, está el trauma en trasladarlo a Jujuy para la cámara GESEL. Para evitar eso, nosotros estamos acercando el servicio del Ministerio Público a través de un móvil, con la implementación de una cámara GESEL móvil, descentralizando el servicio para que pudiese un psicólogo tomar la GESEL en el territorio. Qué importante donde ocurrió que el eso, hecho. doctor Marcelo, no suelo hablar de mis causas particulares, pero me tocó una causa estar como querellante en una causa de abuso sexual y la víctima era una nena de 11 años. Y era tan grande el trauma que tenía que trasladarse a Jujuy para hacer las cámaras GESEL y no quería salir de la casa. Obviamente estaba muy afectada psicológicamente y no se podía avanzar porque la nena no quería salir de la casa y obviamente tenía que venir desde La Puna, desde La Quiaca, la ciudad de La Quiaca, y pasó mucho tiempo hasta que pueda venir, ¿no? Entonces, lo bueno de esta cámara GESEL móvil es que acercás, digamos, esos medios a la gente, ¿no? Bueno, ahora estamos por ejecutar, se hizo un desembolso, el subsidio de $22.500. Se va entregando por etapas y tiene que ver con insumos necesarios para esta finalidad. La iniciativa Spotlight es una iniciativa que busca la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer y parte de eso tiene que ver con el eje de refuerzo, los insumos institucionales para la gestión de esta problemática. Después de mucho tiempo conseguimos que se apruebe el programa que se presentó y estamos por presentar otro proyecto vinculado a la justicia restaurativa, que es otra instancia en donde se procura restablecer el diálogo entre el ofensor y la víctima, de manera tal que además también es aplicación del principio de oportunidad, el agresor pueda internalizar su responsabilidad asumiéndolo frente a la víctima. Es un proceso muy interesante que se está utilizando mucho en la provincia de Buenos Aires, donde han descentralizado este sistema el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, y además, bueno, la provincia de Buenos Aires es un lugar inmenso con una altísima población, y la intención acá en Jujuy es hacerlo de la misma manera, crear oficinas descentralizadas, donde se descentralice centro de asistencia a la víctima, oficina de resolución alternativa de conflicto, fiscalía, tanto en el norte, en La Quebrada, en La Quiaca, y como le mencioné, Libertador General San Martín, Perico, El Carmen y los lugares que sean necesarios, porque es la única forma de hacer cumplir la ley, llegar a la gente y responder a las necesidades de justicia, lo que se llama el acceso a la tutela judicial efectiva. Tengo una preguntita ¿qué pasó con el fiscal ambiental? Porque después me la va la diputada Ferreira que la dijo al aire. Se quedó esperando, tengo entendido que las ternas están en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia y las tiene que remitir al Poder Ejecutivo para que elija una persona y luego sea enviada a la legislatura para su ratificación. Supongo que antes de fin de año tendremos un fiscal ambiental. Las fiscalías ambientales de la provincia de Jujuy son un hito desde el punto de vista de la amplitud de competencia que tienen y la posibilidad de gestionar tantas cosas. Es muy importante, una de las pocas en el país que puede dar respuesta desde distintos ámbitos y fueros de competencia, tanto civil, administrativo, como penal, y además tiene su propia gestión de recursos, es decir, es una fiscalía muy importante. Un super fiscal se dice, ¿no? Se viene. Gracias por haber venido, fiscal. No, por favor. Por haber venido. Gracias, doctor. Sí, insistimos, queríamos que la gente conozca más el Ministerio Público de la Acusación y, como dice usted, acercarlo más a la gente porque es una que no son tan ustedes dicen, no, la charla entre abogados, que son didácticas. No, la charla con el abogado es buena. Ahora con usted no sé. Claro, con usted ya. No me hago opinar. Gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, vamos rápido a la pausa, la última, porque ya nos estamos despidiendo. Corregís cada vez que intento salir. El Parque Civi comienza en tu barrio. Sí, porque la basura que no se deposita en cestos llega al Parque Civi a través de los desagües debido a las fuertes y persistentes lluvias. Por eso, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy te recomendamos sacar la basura en los horarios correspondientes y en un cesto. No la dejes en el piso.
No arrojes basura a la vía pública. Guarda tus desechos hasta que encuentres un cesto de basura. Entre todos, mantengamos al Parque Civi limpio y cuidado. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En Macro vos elegís. Nosotros estamos cerca. Te ofrecemos productos que se adaptan a lo que necesitas. Préstamos personales, adelanto de sueldos y haberes, créditos para autónomos y monotributistas, alternativas de financiación para tu empresa y comercio. Conoce más en macro.com.ar o pregúntale a M, tu asistente virtual. Macro, cerca siempre. Ya me estaba despidiendo, ya nos tenemos que ir, pero el doctor se volvió a sentar. Vamos a abrazar era el momento del picadito de temas, pero como vos siempre te alargás. Los martes son lindos porque no, pero vos estirás. me ahorro la cena. No es nos cuestión. ahorramos la cena. El tema es el siguiente, le cuento a la gente, el tema es el siguiente, tenemos que tener unos minutos para que nosotros un poco dialoguemos de todo lo que pasa en Jujuy, en este picadito, que le agradecemos a Super Los Perales y a Miguel Lembo, que está Super Los Perales, ¿sabía usted que 15 kilómetros todos los días? Para 15 kilómetros, 15 no, los kilómetros siguen siendo lo mismo. No, porque yo cada vez los hago en menos tiempo porque estoy en mejor estado físico, entonces antes hoy lo hago en menos. 15 kilómetros me hago todos los días para ir al supermercado Los Perales a esta picadita, calidad, precio y la atención inigualables. Me encanta esa publicidad que tira. Sacámoslo, estamos poniendo los zapatos arriba. Que tiene el doctor. Bueno, nos vamos despidiendo, espero que haya sido... Yo creo que los dos temas fueron muy interesantes, un poco pudimos conocer el trabajo legislativo de una diputada que al principio fue muy cuestionada, pero bueno, que finalmente ha demostrado ser quien es, no solamente la hija de, sino tener su propia impronta. Y por el otro lado, acercar a la gente esto que es el Ministerio Público de la Acusación, una figura que también fue cuestionada por parte de la oposición, pero que hoy está marcando un rumbo en la modernización de la justicia, y sobre todo esto, Alberto, de la justicia más cerca de la gente para lograr la celeridad de las causas. La celeridad y la satisfacción, digamos, de la víctima, ¿no? Y que se respeten los derechos, las garantías que prevé la Constitución para todos. Perfecto. Tanto para imputados como para las víctimas. Y me parece que está bueno conocer, digamos, y acercar un poquito más a la gente de qué se trata el día a día en la justicia. Perfecto. Creo que cerró como esta bandeja, cerró redondito el día. Nosotros nos estamos despidiendo, le agradecemos nuevamente a Super Los Perales de Avenida India 552, a Miguel Lembo, que está siempre predispuesto para estas cosas, ¿no? Estas gentilezas que tiene, en este caso para con nosotros y con los chicos que están ahí ansiosos. Se quedaron sin ver el primer tiempo del partido de la selección, pero no se iban a perder esta picadita, chicos. Hasta la diputada Mara también esperó el fiscal, así que bueno, ahí estamos. Nos vemos la semana que viene. Nosotros rápidamente nos estamos yendo del aire. Chao. Hasta el martes que viene. Nos vemos. Y te burla de la cicatriz. Odias que sea un tipo volado. Te gustaría ver